Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Damos gracias a Dios también por las personas que vienen, poder también reflexionar todos los más. Bien, vamos a orar antes que todo, vamos a pedir al Señor y también vamos a pedir que otras personas que no han podido venir me han comentado que están enfermas, entonces también puedan tener oportunidad para poder escuchar un mensaje o algún audio donde le pueda hablar el Señor en estas circunstancias. Bien. Señor, que nos das las preparaciones que tenemos con nuestras familias y nuestra ciudad, de poder estar en familia, Señor, en estos próximos días. Gracias por mi casa, por el alimento, por el calor, por todo lo que nos das. Todo esto puede ser, Señor, que nos das mucho más de lo que nos nosotros. Porque te damos tan poco y tú siempre con tu bondad y amor y tu palabra abres los caminos, Señor, con los cuales nos das a reflexionar sobre el propósito por el cual estamos aquí, para obedecer y para escuchar la deseo de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de Cristo. Amén. Pues tenemos el estudio en Romanos. Vamos a abrir entonces la carta de Romanos y estamos en el versículo 13, perdón, el capítulo 13, del versículo 1 al 7. Algo que comienza en el versículo 8, otro aspecto. Pero el versículo 1 al 7 nos habla sobre un tema. Estamos en Romanos 13, desde el versículo 1 al versículo 7. Voy a leerlo y después hacemos una pequeña reflexión y luego pasamos a la segunda parte, que es la oración. Dice así el texto: sométanse toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste, y a los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor en las buenas obras, sino a las malas. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque eres ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme, porque no lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque sois ministros de Dios, porque son ministros de Dios, que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos los que les deben, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, y al que honra, honra. Bien, pues estos versículos que estamos aquí, del versículo 1 al versículo 7, nos habla sobre un tema relacionado sobre la sujeción. El capítulo 13, entonces, nos habla sobre cómo vemos el estado, nosotros aquí, el estado en el cual nosotros vivimos. ¿Y qué implica que seamos ciudadanos de este estado? Supongo que todos los que estamos aquí, lo primero que hemos hecho es ir al ayuntamiento para darnos de alta, ¿no? Nos hemos empadronado. Es una obligación para poder estar y realizar todos nuestros papeles. Es decir, de esa manera también nos acercamos a las ordenanzas dignas de las propias autoridades. Pero ¿cómo vemos el Estado? ¿Cómo vemos, cómo vivimos dentro de este empadronamiento, digamos, que hemos empezado así? Es interesante que en estos versículos que vemos aquí, tenemos que decir, no está hablando Pablo aquí
sobre las explicaciones de la relación entre Iglesia y Estado. Tampoco está dirigiéndose a magistrados civiles y ni siquiera está hablando también, digamos, de políticos cristianos. Pablo tampoco está dando una respuesta específica a los problemas entre la Iglesia o el Estado, que son varios. Hay varias maneras de poder ver el Estado y la Iglesia. Entre todas estas nos hablan el libro que tenemos como guía de este tipo de propuestas. Y él toma una referencia sobre un autor que es John Stott. John Stott es muy conocido también y él habla sobre este aspecto, cómo lo ve John Stott sobre la Iglesia y el Estado. Dice que hay comentarios, hay vistas, como por ejemplo, el Estado controla la Iglesia. Esta es una postura. Hay otra postura, la Iglesia controla al Estado. Y la tercera postura, que hay un compromiso entre el Estado que favorece a la Iglesia y la Iglesia se hace algunos acuerdos con el Estado. Y la cuarta es la Iglesia y el Estado que se reconocen entre sí mismas. Viendo esta postura de la cual habla John Stott y de la cual nombra también Tim Keller, es interesante en la historia, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado. En la historia española hay un desarrollo dentro de ello que tal vez ha encaminado también en esta dirección. Primero, el Estado que controla la Iglesia. Segundo, la Iglesia controla el Estado. La tercera, que hay un compromiso en el que el Estado favorece a la Iglesia con un acuerdo. Y en el cuarto, la Iglesia y el Estado que se reconocen entre sí. Sin duda alguna, en estas posturas que se ven, hay un desarrollo histórico también aquí en España de las cuales ha desarrollado. Pero dejando a esto a un lado, el texto que hemos leído nos habla sobre cómo el cristiano debe vivir en el país, el estado en el cual vive. Y también cómo debe ver el Estado, tanto de una manera positiva o de una manera negativa. A esto, después que esto es una introducción, el tema en sí, entonces, de los cuales estamos hablando esta noche, es el cristiano y el Estado. En los versículos que hemos leído, y la primera palabra que vemos en el capítulo 13, en el que se inicia en el versículo 1, dice: sométanse o sujétense. Entonces, de eso habla, que nos sometamos dentro del estado del cual vivimos. Y la pregunta es: ¿cómo nos debemos someter? ¿Cómo nos debemos sujetar? ¿Qué debemos hacer? De este aspecto habla el autor en tres maneras. Primero, el someterse es lo correcto. Segundo, que el someterse es sabio. Y tercero, que el someterse es justo. Yendo así, como el autor lo explica, dice que es correcto, porque si vemos en el versículo 1, dice: someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. Es decir, no hay autoridad de Dios que no haya dispuesto Dios mismo. Esto quiere decir que los gobiernos civiles en general, que están instituidos, todos es por decisión de Dios. Entonces, si la decisión de Dios ha hecho que estas personas puedan estar dentro del gobierno, nos está diciendo el autor que los debemos sujetar, porque Dios mismo las ha puesto ahí. Entonces, todo individuo debe ejercer ese sometimiento. Así que los cristianos deben someterse por razones también de conciencia. Si vemos el versículo 5, dice: por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Es decir, que reconozcamos el papel de la autoridad dentro del Estado. Si Dios mismo nos ha puesto, reconocemos así, y de esa misma manera, entonces, de una manera consciente, nos sujetamos a esta autoridad. Nos explica
en este primer aspecto, que es que someterse o sujetarse es lo correcto, como se ve aquí en la palabra. Lo segundo es que Pablo dice que debemos someternos porque es sabio. ¿Cómo es sabio esto? Leemos el versículo 3 y el versículo 4. Dice, porque los magistrados no están para instruir a las buenas obras, sino a las malas. En otras palabras, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Pues es bueno, dice, ¿no? Porque esta autoridad está al servicio de Dios y es para tu bien. Es interesante también la que explica, dice que sin las amenazas del castigo, del egoísmo del hombre, sería imposible el funcionamiento de una sociedad en la que nosotros vivimos. Por eso llevan su espada, su arma. Real, es necesario, porque si no tuviese un artefacto de esos, seguramente nuestra propia naturaleza sería rebelde. Pero ya el hecho mismo que tienen las autoridades algo del que intimida a la persona, entonces, pues, por eso mismo dice, ¿no? O sea, no tienes que tener ningún temor. No en vano, entonces llevan espada. Ahora, si todos llevarían una espada, para castigarse entre todos, esto ya sería una pelea, una rebeldía total. Pero no ese es el caso, ¿no? ¿Por qué llevan? Pues justamente para que se puedan portar bien. Las multas de las que vienen, las sanciones, en fin. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos ido a familia y cuando venimos en el coche hay un radar, ¿no? Dice 80. Y habéis vosotros visto, ¿no? Cuando se pasa casi por el radar, todos estamos una misma línea esperando que el 80 se pase y después del 80 se van todos por allá. Si no hubiese esta señal de la cual nos indica que no debemos rebasar esta velocidad, pues mira, sería otra cosa, ¿no? En resumen, nos debemos someter para que el gobierno pueda trabajar. Si no nos sometemos, entonces tampoco existe una posibilidad donde haya un orden social. Sabio es el Señor que puso entonces una autoridad con un artefacto que pueda llegar a poder tener temor a las otras personas, en las cuales si no tuviese esto, pues se pasaría de largo. Por eso es su sabiduría, por este gobierno por el cual nosotros no debemos someter. El tercer punto es, debemos someternos porque esto es justo. Viendo el versículo 6 y el versículo 7. Dice el versículo 6 y el versículo 7 dice, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos los que les deben, al que tributó, al impuesto impuesto, al que temor temor y al que honra honra. Es decir, que gobernar es difícil. Y de hecho esto en las pantallas de la televisión, de los informativos, lo vemos, ¿no? Hay que pagar impuestos para que exista una autoridad misma al servicio de Dios, de las cuales la pone el Señor, y precisamente esto también implica a que pueda tener un sustento, por lo cual hay que pagar, porque estamos obligados a darle lo que le debemos a ellos, que hacen su parte de gobernar. Y nosotros, que hacemos también nuestra parte de someternos. Esto es una cooperación para el bien de la sociedad, el Estado y la Iglesia, o el cristiano, mejor dicho, y el Estado. Así de esas maneras, tan simple y concreta, podemos ver el versículo 1 al versículo 7. El cristiano Estado. Que debemos someternos porque es correcto. Segundo, porque es sabio. Y tercero, porque es justo. De este caso podemos entender estos primeros versículos del versículo 7.
consciente, como dices, ¿no? Es decir, con razón, con razonamiento, de conocimiento, a una causa a la cual pues vivimos y a la cual nosotros también estamos en el proceso. Pues dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación.